potenciarlas. Las políticas públicas pueden ser medidas, y cada vez más en estos tiempos de crisis climática, como una especie de prisma que se coloca para ver si una política pública potencia la vida o si una política pública la apaga. Hoy la política no se divide en derechas o izquierdas, sino que se divide de acuerdo a ese prisma, en si puede potenciar la vida o puedes ayudar a apagarla. Tiene que ver con algún concepto que el fundador de la psicología, Freud, mencionara, la diferenciación entre el tánatos y el eros. El eros como la pulsión de la vida, decía él, y el tánatos como la pulsión de la muerte. Alguien diría, no, pero ¿cómo se le ocurre a Petro si es que quién va a estar en contra de la vida? Pues estamos presenciando los primeros tiempos de una posible extinción de la vida por culpa de políticas públicas en el mundo. Ni más ni menos, esa es la calificación de los tiempos que estamos viviendo, es la tensión que se vive hoy en todo el planeta Tierra, es lo que está ocasionando los hechos que la prensa todos los días muestra como noticias del mundo o como noticias colombianas. El que tengamos hoy 500,000 de personas víctimas, afectadas, damnificadas por una ola invernal, no tiene que ver con un tema natural, geológico. Esa agudización, el vivir en la ola invernal más cruda desde los últimos 40 años, tiene que ver con unas políticas públicas. La mayoría mundiales, ni más ni menos la composición química de la atmósfera en términos de partículas de CO2 equivalentes, que tienen que ver con un modelo económico, una forma de producir y de consumir específicas en una parte de la historia de la humanidad, muy pequeña para toda su historia, pero determinante porque la puede matar. Creo que nunca antes la especie humana había estado tan cerca de su extinción que cuando logra 8.000 millones de personas en el planeta Tierra, que es la llamada crisis climática. Políticas públicas que pueden entonces matar y políticas públicas que pueden hacer entonces vivir. Y en el programa de gobierno lo que nos propusimos y nos proponemos es que este gobierno es un gobierno militante de la vida. Y en sus dos aspectos, la vida natural, para lo cual propusimos un conjunto de medidas que tienen que ver con la justicia climática, unas nacionales, otras luchas mundiales, y un bloque de políticas públicas que tienen que ver con la vida humana en Colombia y que se centran alrededor de un concepto que se llama justicia climática, justicia social. Justicia climática y justicia social son las bases para lograr que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Ese es el programa de gobierno. En la justicia social, ¿qué? En la justicia climática, ¿qué? Allí se desencadena una multitud de políticas públicas, parte de las cuales hemos asentado en estos meses, en estos 100 días, hemos impulsado, están en plena construcción. Aún algunas no pueden ver la luz de la política, en tanto será el año entrante que puedan ser impulsadas, como reformas de ley o como decretos o como políticas públicas concretas. Justicia climática y justicia social tienen que tener una base de financiación, que no es solamente los tributos que le llegan al Estado para financiar en concreto las políticas públicas, sino que tienen que ver con el conjunto de la economía de donde salen los tributos. Los tributos están determinados
no solamente por la ley tributaria, sino por la base económica del país. Y la base económica del país, eso que llamamos la economía, fue propuesto en la campaña electoral, debe transitar hacia una verdadera creación de riqueza sostenible. La producción. Y la producción es la agricultura, la industria, el turismo y en el siglo XXI ese tipo de producción generadora de riqueza tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento por una parte y por la otra con la sostenibilidad en el planeta Tierra, lo cual provoca un concepto famoso en las COPs, pero poco discutido en Colombia, que es la economía descarbonizada. Salir de una economía extractivista y pasar a una economía productiva descarbonizada. Esa es la base de la financiación, de la justicia social, de la justicia climática y, por tanto, lo que puede originar una potencia mundial de la vida en Colombia. Bueno, en estos 100 días, ¿qué ha pasado con eso? En estos 100 días hay una serie de hitos que se han podido producir en el conjunto del trabajo de este equipo aquí presente. Unas más avanzadas, otras no tanto. Aquí hay un resumen de esos hechos que ya ocupa varias páginas. Entonces, aquí se relatan 50 hitos. Iban a poner 100, pero entonces no da para hacer la conferencia de prensa, entonces pusieron 50. ¿Me tocaría leerlos? Sacamos la espada de Bolívar e iniciamos el gobierno del cambio. Recuperamos la espada de Bolívar e iniciamos el gobierno del cambio. Hicimos ya un programa, una política pública que comienza el año entrante, que tiene que ver con la protección de la Amazonía y que nos ha colocado como una vanguardia en la discusión de la crisis climática en el mundo. Se aplicarán $200 millones cada año por 20 años a través del mecanismo de vigencia futuras para proteger